¿Acaso conoces cuáles son los jugadores más sobresalientes en la historia de la selección belga? Quédate hasta el final de este video para conocer quiénes son para nosotros los más destacados y por qué. Hola futbolero de YouTube. El combinado de Bélgica nunca ha sido una potencia en el mundo del balompié, a pesar de su larga y nutrida historia practicando este deporte. Ha unido etapas de reconocimiento, con épocas en donde no lograba resaltar dentro del panorama del viejo continente. Sin embargo, un trabajo bien ideado y estructurado desde las categorías menores, el cual se viene llevando a cabo desde finales del siglo pasado e inicios de este, los ha llevado a tener desde hace un tiempo una generación con futbolistas talentosos y contrastados en las ligas y equipos más importantes del mundo. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los 10 mejores futbolistas belgas de todos los tiempos. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. En este video te presentamos a los 10 mejores futbolistas de la historia de los Diablos Rojos, lista que une un pasado y un presente igual de brillantes. Antes de iniciar con el top de hoy de parte de todo el equipo de Mundo de Fútbol, queremos enviarle un saludo al futbolero Giovanni André Morales ex 6520. 10. Kevin De Bruyne. El jugador del Manchester City es el prototipo del mediocampista ideal para el fútbol de la actualidad. Igual de efectivo al momento de ser creativo y trabajador en la cancha. Un volante completo que te crea juego con la misma facilidad que te cumple en labores defensivas si la jugada y el momento lo ameritan. En la Premier League, y a nivel mundial, es indiscutiblemente uno de los mejores en su posición. Forma parte de la actual generación dorada del combinado belga como el motor del mediocampo y una de sus figuras más resaltantes. Fue pieza fundamental para Roberto Martínez, anterior seleccionador. Logró el tercer lugar en el último Mundial en Rusia 2018, como posible primer logro a nivel de selecciones mayores. 9. Eric Gerets. Uno de los referentes de la que todavía es considerada la selección belga que logró una mayor cantidad de reconocimiento a nivel internacional. Líder durante la Eurocopa de 1980, siendo subcampeón en esa edición, así como en las Copas Mundiales de España 1982, México 1986 e Italia 1990. Logró defender la camiseta nacional en 86 partidos haciendo gala de su don de mando y liderazgo sobre un grupo talentoso. Defensa que es recordado también por su paso en las filas del PSV Eindhoven de la década de los 80 que dominó en Holanda y logró reinar en Europa en 1988 junto a compañeros de renombre como lo fueron Boyd Goulet, Ronald Koeman y Romario. 8. Jan Vertonghen. El polivalente zurdo ha sido un fijo de su selección nacional desde su debut en 2007. El buen hacer defensivo, sumado a la capacidad de ocupar distintas posiciones en la saga, lo han llevado a ser el jugador con más partidos, 148, en la historia de su país, y la razón por la cual forma parte de esta lista. A sus 36 años, siendo uno de los capitanes y referentes, busca confirmar lo que promete una camada de jugadores tan importantes como la que poseen actualmente en Bélgica. 7. Vincent Kompany. Otro de los jugadores con carácter y liderazgo en este recuento. El defensa central portó el brazalete de capitán por muchos años en la selección, fungiendo como guía para los jóvenes talentos que lo acompañaron en su transitar internacional. Defensa elegante, seguro al corte, fuerte y goleador, logró hacer historia en Inglaterra con la camiseta del Manchester City, así como demostrar una capacidad de trabajo y profesionalismo único al superar tantos problemas físicos que padeció a lo largo de su carrera. 6. Romelu Lukaku. Goleador de raza. El actual jugador del Chelsea ha demostrado su talento en ligas de primer nivel como en Inglaterra e Italia. A sus 30 años ya ostenta el primer lugar en la lista de máximos anotadores de su selección con 75 goles, una cuota que por el ritmo que lleva se antoja que quedará mucho más alta y complicada para quienes quieran superarla. Uno más de los grandes nombres que, hoy por hoy, engalanan las convocatorias de los Diablos Rojos.
delantero que posee una gran técnica a pesar de su corpulencia y que maneja todos los registros de lo que necesita tener y hacer un verdadero killer. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 5. Michel Prud'homme. Bélgica ha tenido muy buenos representantes bajo los tres palos. Grandes porteros han vestido sus colores y uno de ellos es, sin duda, Michel Prud'homme. Exjugador de las décadas de los años 80 y 90, es recordado con cariño y admiración por todos los aficionados tanto del combinado nacional, así como por los fanáticos del Standard de Lieja, equipo en el que se inició profesionalmente en 1977. El Santo, como le apodaban, logró enamorar a todos con sus actuaciones en los mundiales de 1990 y 1994. En este último fue condecorado con el premio Lev Yashin como mejor portero del mundo, hito que deja en claro el nivel que llegó a alcanzar. 4. Enzo Scifo. Vincenzo Enzo Scifo fue la magia que alumbró a la Bélgica que participó en México 1986, un joven mediocampista que encandiló a propios extraños por su talento, pero también por la solvencia y capacidad que mostraba a una corta edad, en el mayor escenario que el fútbol puede brindar. Con el tiempo llegó a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia de Bélgica. Clubes como el Inter de Milán, el Auxerre, el Torino y el AS Mónaco gozaron de sus dotes. Aquellos que lo llevaron a jugar un total de 4 Copas del Mundo con su selección y ser su máxima estrella a finales del siglo pasado. 3. Hans Seulemans. Entramos en el podio de esta lista, uno que debe tener un orden, pero que para los amantes del fútbol en Bélgica cualquiera de los últimos 3 nombres bien podría ocupar el sitial de honor. En este caso, el mítico capitán, Jan Seulemans, ocupa el tercer lugar como mejor jugador histórico de este país europeo. Mediocampista goleador, carismático, y considerado por Pelé en su famosa lista FIFA 100 como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Defendió y guió a las selecciones de los mundiales de 1982, 1986 y 1990, al igual que en las Eurocopas de 1980 y 1984. En cada uno de esos certámenes destacó por su juego y sus goles en momentos cruciales. La memoria colectiva recuerda a ese grupo de jugadores, y cuando lo hacen, inevitablemente resalta el nombre de Seulemans como una de sus estrellas y uno de los mejores que han nacido en su país. 2. Eden Hazard. El Duque se ha ganado por méritos propios este lugar especial en la lista. Entre todos los grandes jugadores que se mencionan en la generación actual de Bélgica, Eden Hazard debe ser el más mediático y el más importante. Poseedor de un gran talento, desde temprana edad destacó en cada uno de los clubes que militó. Sus dotes lo llevaron a ser proclamado por sus compañeros como el líder y capitán de su equipo en ausencia de Vincent Kompany. Figura en el último mundial, jugado en Rusia 2018, llevó a su equipo al histórico tercer lugar al vencer al combinado de Inglaterra en el partido por ese lugar. Hoy por hoy, se encuentra en segundo lugar en las listas de mayor cantidad de partidos con la selección, 126, y la de máximos goleadores, 33. Su importancia es capital y como máxima estrella siempre le ha respondido a su país. 10. Jean-Marie Pfaff. Mencionar el nombre de Jean-Marie Pfaff es mencionar a uno de los mejores porteros de todos los tiempos, así como rememorar sus enormes actuaciones con el Mundial de México 1986 como momento cumbre. Los partidos de ese certamen, y lo que Pfaff logró hacer para defender los colores de su selección alcanzaron, para muchos, el nivel de leyenda. Titular indiscutido en las Eurocopas de 1980, donde fue subcampeón, y 1984, así como en los mundiales de 1982 y el ya mencionado en tierras aztecas. En 1987 la IFS lo nombró el mejor portero del mundo, mención más que merecida. Fueron esos momentos los que lo llevaron a ser uno de los nombres más queridos en Bélgica. Pfaff, hoy por hoy, sigue siendo el mejor jugador que ha vestido la camiseta de los Diablos Rojos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.
¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.